En la entrevista de Propuesta Semanal vamos a conversar con el licenciado Manuel Moisés Montaz Betances. Él es economista, es consultor político, recientemente publicó un libro, que vamos a hablar de ese libro, pero además es cofundador del Partido Dominicanos por el Cambio, el partido de mi amigo y hermano Eduardo Estrella. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad y al público que nos acompaña. Perfectamente. Primero en este programa, como es la primera vez que tú participas, lo primero es una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Muchísimas gracias, Kenia. Marca País, sabor, aroma y calidad. Manuel, tú participaste recientemente en un panel sobre temas fiscales y me dicen que una de las mejores exposiciones fue la tuya. ¿Cuál es tu posición en relación a la situación fiscal dominicana? Bueno, mi posición respecto a la posición fiscal dominicana, primeramente destacar que el intento de reforma anterior era un experimento con muchas debilidades, razón por la cual fracasó. Hay algunos sectores que incluso pensaban que esa era la intención. Sí. Mi posición es que ya llega el tiempo de que venga un diálogo amplio y serio sobre las finanzas de la República Dominicana, porque claramente, aunque tenemos un viento favorable con el crecimiento económico para seguirnos endeudando, no puede ser a base de deuda que se consoliden los cimientos del progreso en la República Dominicana. Tenemos que buscar más ingresos para el Estado, pero también una mayor calidad del gasto público para construir el país que queremos y merecemos. Justamente, me agrada esa parte de usted, calidad del gasto, porque mucha gente diría, pero bueno, yo voy a pagar más impuestos para que haya una nómina mayor, para que haya mayor subsidio, y eso es lo que tú señalas, calidad del gasto, y lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y yo agregaría a la calidad también la solidaridad empresarial, porque tenemos un esquema fiscal que es muy agresivo, sobre todo con el pequeño y mediano empresario, en la medida en la que tenemos pago de contado de impuestos sobre ingresos que no han sido percibidos en la forma de facturación. Para nadie es un secreto que si yo me atraso como empresario en la Seguridad Social o en el ITEVI porque no lo he cobrado, no por irresponsabilidad, es un 11 de recargo más unos intereses que son bastante onerosos. Entonces hay que buscar una manera de que sea un poco más accesible al empresario, sobre todo pequeño y mediano, que es el que crea la mayor parte del empleo, un sistema fiscal que le ayude, que esos fondos de encaje legal, que esas otras facilidades tengan, porque también se da la paradoja, y con esto cierro esa parte, de que cuando tú eres pequeño, mediano, nadie te presta, que no sea los suplidores y a muy corto plazo, entonces se te hace difícil poder abrirte un espacio en el mercado empresarial dominicano cuando tú compra mercancía de contado para vender a crédito a plazos prolongados. Entonces que por eso yo tengo la teoría, yo tengo en la Junta Monetaria, que las liberaciones de recursos no tienen el impacto económico, porque el problema es que se queda en los mejores clientes de los bancos. Pero usted lo sabe, aló, Julio. Señor Núñez, le tenemos la miel, ya llegó, ¿cuánto le mandamos? ¿Sabe que y entonces, el pequeño y mediano que va, se acabaron los recursos. Ah, ya no hay. Ya no hay. Esa es la realidad. Hoy no fío, mañana sí. Manuel, ¿y tu posición con este debate que está sobre el tema llamado de la exención salarial? De la indexación. Indexación salarial. Bueno, eso es un tema que mucha gente no lo entiende, porque el término como que no va tan relacionado con lo que realmente se trata. Bueno, para el público que nos escucha, y como ya usted bien sabe, la indexación no es más que una operación en virtud de la cual se restaura el poder adquisitivo que ha perdido el consumidor a raíz de lo que es la inflación, medida a menudo a través del índice de precio al consumidor. Entonces, en este caso, primeramente destacar que es una medida de ley, seguidamente destacar que es algo que tiene ciertos impactos que no son evidentes de primer momento, porque perfecto, puede generar lo que se llama una espiral inflacionaria. Si al pequeño empresario que está jugado con lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior, le dicen ahora que hay que indexar el salario, si bien es una medida justa, tiene que ser instrumentada de una manera correcta, porque si no lo que hace es pasarlo a los precios, entonces volvemos a tener más inflación, porque ¿de dónde lo saca? Es de la producción. Entonces es importante que el público entienda que la verdadera fuente de riqueza de una nación no está en la expresión monetaria del salario, sino en la base de la producción. Para poder tener mejores salarios, tenemos que aumentar la producción. Y no se aumenta la producción al margen de ayudar a aumentar el capital y la rentabilidad que obtienen los emprendedores grandes y pequeños,
sobre las iniciativas empresariales. La productividad, y la productividad entonces está conectada a la educación. En efecto. Y estamos mal en educación. Estamos, Pero tú estás de acuerdo con que se aplique la ley. yo estoy de acuerdo con que Porque el argumento es que se pierden 16.000 millones, o 14, 18.000 millones. Yo creo que en tanto ley no podemos disentir de su aplicación. Lo que sí debemos de tratar de instrumentarlo de una manera que sea más sostenible, porque el argumento que se ha planteado en el término de no, la razón de no hacerlo es por una pérdida de ingreso fiscal, no me parece un argumento fuerte. Más fuerte me parece el impacto que puede tener una espiral inflacionaria, porque cuando el empresario le digan, por ejemplo, tiene que aumentar un día la nómina, él no lo va a asumir de sus beneficios, lo va a pasar a los precios. Y en la medida que cada uno lo pasa a los precios, entonces volvemos a tener una situación... Pero que lo que se está reclamando es que no se pague impuesto no por 34.000, sino hasta 50.000. Sí, esa parte también la tengo, pero de nuevo, en la medida en la que eso crea un impacto para el consumidor, podría ser favorable. Entonces, en ese sentido, y en la medida en que sea así, que sea algo solamente en el marco fiscal, sí estaríamos de acuerdo, porque al liberar poder adquisitivo de parte del consumidor, podría generar lo que usted llama un efecto multiplicador en la economía. Ciertamente la capacidad de compra del consumidor promedio está muy deprimida. Además van a pagar más impuestos. Sobre ese consumo adicional, van a pagar ITEVIS. Claro que sí, porque el ITEVIS es el impuesto más grande y la mayoría de esas personas que se benefician de esa medida no tienen empresa para compensar ITEVIS. Exactamente. Entonces, en ese contexto sí, pero la indexación tiene otra connotación, que es la que usted conoce, que tuvo lugar en Argentina hace unos años, que es cuando se obliga al sector empresarial a hacer un ajuste por la inflación. Entonces, por eso hay que matizar indexación en términos fiscales y tributarios, que es lo que usted observa, indexación en términos macroeconómicos. Sí, porque se han hecho grandes aumentos en el salario mínimo en este gobierno, y quizá la gente lo que no sabe es que cuando tú aumentas el salario mínimo en una empresa mediana o grande, eso usted tiene que trasladarlo, porque cuando el conserje gana 30.000, yo estoy en un banco, entonces a lo mejor te gana 32.000 pesos el cajero, tú tienes que llevar el cajero a 35. Pero para llevarlo a 35 tiene que tener un sobrecoste laboral de un 20 casi. Exacto. El consumidor... Pero de ahí en adelante, el que está más cerca de él, qué sé yo, el oficial de negocio. Hay que subirle también. Y eso te genera una cadena que representa millones. Y más fácil de ilustrarlo al público que nos escucha. Es como que usted tenga un negocio y usted decide aumentarle a 2 de los 20 empleados que hay en la empresa. Exacto. Si tú nada más le aumentas a los 2, tú sabes que tú tienes un problema. Entonces, de la misma manera, los gobiernos tienen un problema y los empresarios cuando deciden, vamos a hacer un ajuste, porque también el salario mínimo generalmente es el salario de la mano de obra menos calificada. Entonces, cuando tú lo acercas más al calificado, ¿dónde está la prima, el incentivo por la cualificación y la experiencia marginal? En ese contexto es un problema difícil, pero para eso están los gobiernos, para tomar decisiones difíciles y valientes al margen de la popularidad momentánea, porque el deber que tenemos con el país, con la república, con la nación, va más allá de la conveniencia particular e inmediata. Que saliendo un poquito del tema, Manuel, tú eres del partido Dominicano por el Cambio. Dominicano por el Cambio es aliado del gobierno. ¿Te resulta fácil a veces cuestionar decisiones de política económica? Mira, ¿te limita? Sobre ese particular aclarar, si bien yo soy miembro del Partido Dominicano por el Cambio y hasta hace una época fui secretario general de dicho partido, en la actualidad yo estoy especializado en la consultoría política. Podría decirse que soy un miembro base. En esa capacidad y desde la independencia que me permite la consultoría política, estoy haciendo iniciativas como la que usted citaba de plantear propuestas fiscales, plantear propuestas a lo que es reforma del sistema electoral e incluso publicar libros como los que estoy haciendo y trabajar con candidatos. Entonces sí, he tenido una experiencia muy rica. Nuestro amigo en común, Eduardo Estrella, me ha dado unos conocimientos muy valiosos y me ayudó a conocer el sistema. Y a la luz de esa experiencia, de esa escuela... Es decir, que en una de esas perdemos al economista por el asesor político. Yo creo que en mi caso se pueden jugar las dos bases. Yo creo que no hay una buena economía sin una buena política. Todo buen político tiene que tener algo de economía. Antes se le llamaba economía política. Precisamente. Fue después de la llegada de nuestro amigo, el gran británico, en la escuela de Londres, Alfred Marshall, que se separó la economía de la política, dique. Sí. Dique. Bueno. Otra cosa, la economía dominicana está en desaceleración. Enero, septiembre 2.2 y probablemente octubre va a ser muy malo porque hubo varios días en que hubo una parálisis por la tormenta. Algunos
el gobierno, por un lado, te habla de los récords que se están batiendo en materia del sector externo, turismo, inversión extranjera, zona franca, pero por otro lado, tú ves los escritos del Banco Central que te dice la incertidumbre mundial. Entonces, eso para el que no es economista le puede crear confusión. Bueno, ¿la desaceleración es de origen externo o es de origen interno? Muy buena pregunta, una pregunta bastante oportuna, sobre todo por la situación que conjurro con usted se está viviendo, de que se siente que el circulante está escaso, que el que pagaba 45 paga 60 y aguántame ahí, etcétera. Yo diría que hay una combinación de ambos factores. Por un lado, para nadie es un secreto la situación geopolítica en el Caribe con los Estados Unidos y Venezuela. Los ojos de los inversionistas, de la gente que incide y sobre todo el nervio que es el turismo, es tan sensible porque si se escala el conflicto en Venezuela, de una u otra manera eso nos va a afectar. Pero no cabe duda de que también hay factores internos. Somos un país que depende mucho de las importaciones. La tasa del dólar está subiendo. Eso quiere decir que los que compramos en dólares para vender en pesos, para volver a pagar en dólares, vamos a tener un ciclo de conversión de efectivo que se va alargando y que tenemos un riesgo bancario. Entonces yo diría que es una combinación de ambos factores y que sobre todo tiene que ver con el nervio de la economía, la fuerza, que es la producción. Yo creo que la producción está desacelerándose, creo que estamos muy abocados a lo que son las importaciones y a una economía ya tradicional por una cultura latinoamericana de rentas. Y en ese contexto entiendo que nueva vez es necesario un diálogo sobre la clase de economía que queremos tener, porque somos una economía de servicio, pero no somos una economía de servicio con alto valor agregado fuera de algunos sectores estratégicos que son vulnerables como lo es el turismo. Entonces, partiendo de eso, ¿tú crees, Manuel, que es sostenible aquel crecimiento potencial de 5%, nosotros seguir creciendo 5 y pico, 6? Como tú se define, y estoy totalmente de acuerdo, de que nosotros no tenemos industria de importante valor agregado. El presidente está insistiendo con los chips y ve si atrae empresas, pero turismo, zona franca y remesa. Bueno, le diría, como dijera nuestro amigo, Dios lo tenga en la gloria, el padre Alemán, cuando tú eres pequeño, crecer es fácil. Sí. ¿Verdad? Y cuando tus vecinos están creciendo, te remolcan. ¿Es sostenible? Sin producción, no vale lo mismo. Es como que heredemos una casa cara en Piantini. Aunque usted le herede, si usted no tiene los medios para mantenerla, esa casa va a ir a mano del que la tiene que tener. De la misma manera, la economía dominicana viene creciendo por una acumulación de coyunturas favorables. Pero lo que hace que un negocio, una empresa y una nación se mantengan en la riqueza, como dijera Smith desde aquella obra monumental, es la producción. Y la producción es lo que aquí está fallando. Pues los préstamos van a la producción que genera capital o al consumo, van al consumo. Las empresas que están generando riqueza, ¿la tienen fácil o la tienen difícil? La tienen difícil, aunque hay avances, no lo vamos a negar en el gobierno actual, pero está difícil por las mismas situaciones que hemos buscado. Entonces creo que es importante también, así como se ha hecho un diálogo sobre la educación, un pacto fiscal, vamos a hacer un pacto por la producción. Y no, cuando digo producción no me refiero nada más a agricultura, me refiero también a la micro, pequeña y mediana empresa. Tenemos una economía con un alto número de cuentapropistas. ¿Qué estamos haciendo por esos cuentapropistas? Para que tengan acceso a los servicios básicos, a educación de calidad y a facilidades financieras que le ayuden a emprender. Porque aquí no hay un mercado de valores como en Estados Unidos desarrollado que yo pueda tener. Si a mí, uno no tiene la fortuna de tener un padre, un amigo que le preste un dinero, ¿cómo tú emprendes un negocio en la República Dominicana? Va forzado. No hay capital semilla, ni hay capitales de riesgo. Lo hay, pero muy limitado. Vamos a una breve pausa, Manuel. La conversación está interesante. Nos quedan muchísimos temas, los invitamos a continuar con el economista Manuel Moisés Montaz. Vamos a hablar también de su libro publicado recientemente, Los partidos, la voluntad de poder, los partidos y la democracia, ¿qué necesitamos? Continuamos con el economista y analista político Manuel Moisés Montaz Betances. Y hicimos un recorrido en la parte económica y vamos a seguir todavía, porque ya se ha hecho como una especie de leyenda urbana o de un dogma de fe, de que parte de la desaceleración se debe al bajo nivel de gasto de capital del gobierno, que esa es la causa, una de las causas principales de la desaceleración. ¿Qué tú opinas? Bueno, creo que eso incide, pero para mí más incide la productividad de los sectores privados. La baja calidad
en algunos aspectos, o el derroche en otros, del gasto público, dice un economista muy connotado, Adam Smith en este caso, que si la mala administración de los particulares no arruina la nación, nunca lo hará la del Estado cuando este no sea demasiado grande. Lo estoy parafraseando. Y en ese contexto, incide, daña, pero no es lo más importante. Lo más importante está aquí es en qué está nuestra juventud, en qué está nuestro empresariado, en qué está nuestro emprendimiento, qué estamos haciendo para producir, crear riqueza duradera y no efímera al amparo de modas o servicios de escasa duración. Sé que yo invito con mucha frecuencia, incluso creo que el lunes mañana estará Miguel Collado y Franco de CRES, y él tiene esa teoría que él dice que él no cree ni en estímulos fiscales ni en estímulos monetarios, que la economía debe ser por su productividad la que debe de crecer. Ese es un planteamiento muy afín a la ideología económica que él suscribe y que tenemos bastante puntos de coincidencia, que es la escuela austríaca. Desde el punto de vista de la escuela austríaca, en oposición al keynesianismo, la economía crece en función a la producción. Esa es la verdadera fuente de riqueza real. Todo lo demás que se hace desde el punto de vista fiscal, al juicio de los economistas alineados con esa escuela, es como una especie de borrachera. Literalmente así lo disfrutan. Y yo creo que en el caso monetario todavía es peor, porque te abarata los intereses para un sector, exacto, pero te lo mantiene alto para otro. En efecto, yo creo que es uno de los puntos más luminosos de esa corriente de pensamiento económico, porque ellos dicen básicamente lo siguiente: el gobierno imprime dinero y baja los tipos de interés al imprimir más dinero del que necesita, porque puede hacerlo para financiarse, sobre todo ahora que hay Navidad. Sí. Cuando esto sucede y las tasas de interés bajan, hay proyectos que no son rentables, que parece que son rentables, y este es tu momento para endeudarte un apartamento, un carro, un proyecto de negocio. Cuando todo el mundo se va endeudando, llega un momento que se da cuenta el sector bancario, usted que fue miembro de la Junta Monetaria, que ese dinero no existe. No hay ahorro para respaldar esa demanda de préstamo. Entonces la tasa de interés sube y ahora el mercado se encuentra con un montón de ciudadanos que no pueden pagar los préstamos y están locos por desprenderse de los activos que ahora también están depreciados y que eran la garantía de los préstamos. Entonces todo está acogotado. Y ese es un punto que hay que tenerle mucho cuidado dentro del tema bancario y financiero. Por eso lo importante es el equilibrio. Y la si prudencia. Se puede, si es posible. Y la prudencia. Vamos a hablar del libro, porque me llama la atención un economista que es analista político. Es una buena combinación. Vamos a enfocarlo acá. Vamos ahí, mírenlo ahí. Puesto en circulación creo que la semana pasada. El 5 de noviembre en Cuesta Libros y anteriormente un preestreno en Amazon, donde también está disponible en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿Qué tú tratas en este libro, Montaz? Cómo no, mira, nosotros en este libro adelantamos la idea del poder como la capacidad de materializar la voluntad. Y desde la idea del poder introducimos la idea de la debilidad y avanzamos una idea muy interesante que es: ¿qué sería del partido político si lo asumimos como si fuera una empresa? Hemos llegado a la convicción de que la democracia en América Latina atraviesa una crisis, porque tenemos más de 25 partidos en promedio por país, pero la ciudadanía se siente, sin embargo, cada vez menos representada. Y como no puede haber una democracia sin partido, el libro centra su atención en por qué se debilitan los partidos. Y para analizar eso dice, bueno, el partido es como una empresa, con un dueño y unos funcionarios. Y desde esa narrativa se analiza cómo y por qué cada uno de esos actores, que son 4, hace que el partido se debilite, se anquilose y con él la democracia. Entonces la debilidad que se apodera del liderazgo político, luego pasa al partido, del partido al Estado. Entonces, de manera muy sucinta, tenemos por un lado, todos los partidos inician con un líder principal, usted ha conocido, gracias a Dios, varios de ellos, que es como un accionista mayoritario. Él no puede solo y él recluta un segmento importante de la población, muy reducido, que son los verdaderos políticos, los dirigentes. Yo he notado en todos los partidos aquí, fuera de aquí, que hay 5, 6, 10 personas que son los que producen los votos. Son los verdaderos políticos. Yo les llamo gerentes. El líder se apoya en ellos para poder avanzar el partido. Pero llega un momento que la debilidad se enquista en el líder principal y en el gerente, y para ellos tener una especie de contrapeso de poder en los organismos de dirección, ellos traen de manera, en ese baile, tres tipos de personajes que son los que yo he visto categóricamente a lo largo de la región, debilitan a los partidos. Ellos son el compañero, cuyo único mérito político es ser amigo del que lo trajo. Hace esto en la elección, el organismo y ya está. Parece inofensivo, a veces es un profesional liberal, pero como no tiene que trabajar, a diferencia del gerente, para producir, siempre está cultivando la amistad de su patrocinador, crea chismes
anillos, conspiraciones. Y si ese patrocinador llega a funcionario, mejor todavía. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese destruye la dupla que produce en el partido, que es el líder con el gerente, lo distancia. Y hace el partido menos rentable, porque cuando llega el gobierno, él es el primero que está con la cuchara de adelante y paren muchos más. Bueno, aparte del amigo, el compañero, está el cacique. Como toda buena empresa, nuestro partido necesita distribuidores autorizados en otras partes del mundo, del país. Entonces, usted se pone a pensar, señor Núñez, ¿quién está dispuesto a que yo lo use de gratis? Que no haga nada, que no le dé ningún beneficio, simplemente para decir que él es el jefe de esta sección. Ahí entra el cacique, que es una persona en América Latina con un nivel político muy bajo, que vive la política en función de decir que él es el dueño del partido en tal localidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor, como tiene, o esa persona, un nivel político tan bajo, vamos a decir que en una escala de 1 al 10, un 3, yo he observado aquí en otras partes, que si ese hombre tiene un 3, nada que sea más de 3 sube ahí. Ahí no sube junta municipal, consejo de base, intermedio, candidato, todo él lo pudre, porque él no permite que nada le haga sombra. Entonces, concluyo, el último y más peligroso de los 3 se llama el proletariado político. Y esto es una guiña a nuestro colega Carlos Marx. El proletariado es un grupo de individuos que entienden la política como un negocio. Y en ese contexto van de un partido a otro, como el Comején, buscando qué pueden obtener. Ellos pudren el sistema, crean la mercantilización de la política. Entonces, en resumen, el compañero debilita al líder, se lo come. El líder cree que él lo domina, pero el compañero es el que termina dominándolo a él. El cacique, a través de las asambleas de delegados, pudre las estructuras del partido. ¿Ok? Y el proletariado pudre, daña, debilita el sistema. Entonces, el libro concluye proponiendo mejoras desde la administración de los partidos